Lo que más me interesó a mí de lo que ella planteó, que es algo que... Bueno, primero voy a decir lo que planteo yo y después retomar algo que plantea ella. El déficit se resuelve de... ¿Cómo se resuelve? Hay dos formas de resolverlo. Se habla solamente de una, que es recortar el gasto. ¿No? Hay otra, que es aumentar los ingresos, aumentar la recaudación. Y la verdad es que la recaudación en Argentina es bastante mala. Y es mala no solamente porque el sistema impositivo está muy enquilombado, sino porque hay un nivel de evasión tremendo. El ejemplo que daba Cristina es un botón de muestra, así que las grandes multinacionales paguen menos del 3% de impuesto a las ganancias, cuando cualquier laburante que gana más de 250 lucas tiene que pagar el 30 y pico. La verdad que es una vergüenza. Pasa solamente en los países, insisto, donde los empresarios tienen un poder para determinar la política tremendos. ¿Y por qué? Porque tienen mecanismos de indexación, de deflación, mecanismos contables de ilusión, que les permite que al final del día vos ves los balances y ves las ganancias, y si ganaron 100, terminaron pagando 2,5, ¿no? Bueno, eso hay que revisarlo. Después hay una cuestión de informalidad en la economía. Tenemos por lo menos el 40% de la economía en la informalidad, que desde luego no es sustentable y que eso hay que trabajarlo. Es decir, hay que ver por el lado de la recaudación, porque la Argentina no es que tiene un gasto público exorbitante en relación a otros países. Entonces sí hay que tener superávit, pero hay que lograrlo fundamentalmente a partir de una mayor recaudación, de actividades económicas con agregado de valor, y dejar de ser, de nuevo, el granero de nadie, ni de China, ni la cantera de las multinacionales mineras, ni el patrio trasero de los Estados Unidos. Es decir, tener una política económica independiente, que fue lo que dio resultado en nuestro país. Siempre que tuvimos estos planteos que suenan lindo en las palabras, de abrirnos al mundo, de abrirnos a las inversiones, lo que llegaron fueron capitales buitre que así como vinieron se fueron, y se fueron con el triple. Estamos hablando con el precandidato a presidente Juan Grabois. Profe. Juan, ¿qué harías con el acuerdo con el fondo? O con el fondo en general. No, yo ahí sí tengo una posición. Yo lo cancelaría el primer día. Creo que sería la primera medida que tomaría. Cancelación del acuerdo con el fondo. Y o sea, dejas de pagar. Sí. Hasta que se rediscuta un acuerdo razonable que tenga en cuenta la corresponsabilidad del fondo en la estafa que sufrió nuestro país durante el ciclo de endeudamiento macrista. Es decir, los mismos actores, hasta las mismas personas, los mismos apellidos, que fueron los que ingresaron las divisas especulativas del llamado endeudamiento privado. O sea, metieron dólares en la Argentina, los transformaron en pesos, hicieron negocios, y después cuando se querían ir de la Argentina, el famoso flight to security, no había dólares para venderles. Entonces Macri tomó un préstamo del Fondo Monetario Internacional, y por lo menos la mitad de eso, lamentablemente la Comisión de Investigación de Deuda Externa no ha funcionado como debería haber funcionado, pero los cálculos más conservadores dicen que la mitad de eso se fue en entregarle dólares baratos a estos fondos de inversión, a los bancos, a los amigos de Macri. Y en eso el fondo tiene una corresponsabilidad jurídica, porque hay un artículo, que es el artículo 6 de la Carta del Fondo Monetario Internacional, que dice taxativamente que no se puede financiar la creación de activos en el exterior, es decir, la fuga de capitales, y hay que dar una batalla internacional con eso, y no es un tema de principismo, es un tema de estrategia. Cuando vos le debes $400 al banco, tenés un problema. Si le debes 4.000, tenés un problema. Si le debes 400.000, tenés un problema. Si le debes 45.000 millones, el problema es del banco. Es decir, el fondo tiene un problema con nosotros, y el problema básicamente es que es la Argentina el máximo acreedor de la historia del Fondo Monetario Internacional, y si la Argentina dice no pago y encima hace un club de deudores estafados con los países pobres del mundo, y los sectores del poder financiero internacional se van a tener que replantear algunas cosas, y seguramente vamos a poder negociar en otras condiciones. Es decir, pagar lo que es justo. Sí, ¿qué quiere decir lo que es justo? Lo que sirvió para fortalecer las divisas en la Argentina. Pagar lo que viola los propios estatutos del fondo, de ninguna manera, y mucho menos en estas condiciones, estas condicionalidades políticas, y además con una cosa tan criminal como las sobretasas, que es, o sea, los tipos te estafan, te hunden en el fango, te condicionan, y encima le tenés que pagar
más que los intereses pautados por no haber cumplido con metas incumplibles que ellos mismos establecen. Entonces, eso, si no se da es un poco la madre de las batallas, ¿no? Es el lastre que tenemos, y si nuestro pueblo no está dispuesto a dar estas batallas, va a tener 2 décadas perdidas. Juan, la actual administración económica en manos de Sergio Massa, por la información que surge de las personas que hablan con Cristina, y también sumando que cuando a Cristina una administración económica no le gusta, me parece que se encarga de que nos enteremos, da la sensación de que cuenta con el respaldo de Cristina, la gestión de Sergio Massa. Ayer en su discurso, Cristina dijo que no había que usar el bastón para pegarle a un compañero. Sumando estas 2 cosas y sumando las últimas 2 o 3 veces que hablaste de Massa, ¿te interpeló ese segmento del discurso? Me interpelaron varios segmentos, ese es uno de los segmentos. El concepto de compañero tiene ciertas dificultades y ambigüedades y va cambiando. Pero sí es cierto que hay que trabajar más sobre los programas y la diferenciación de ideas que sobre los calificativos ad hominem. Ahora, la verdad es que en ese sentido nadie es Jesús que pone la otra mejilla acá. Digamos, todos hemos y seguiremos siendo argentinos, apasionados, y yo voy a hacer mi esfuerzo, lo vengo haciendo hace una semanita, me tomé como una semana de meditación, de marcar las diferenciaciones en términos políticos y programáticos y no personales, pero la verdad es que los dirigentes, el Papa dijo 2 cosas que a mí me gustaron mucho. Una dijo hay que tener cuidado de los salvadores sin historia, ¿no? Milei podría ser un ejemplo. Un salvador sin historia. Nunca hizo nada y viene a salvar la patria. Y hay que tener cuidado de los que tuvieron 5 o 6 divorcios políticos. Los dirigentes tenemos un pasado. Y a veces el pasado es un elemento predictivo de la conducta futura. Entonces, sí hay algo intuita persona, como decimos los abogados, inherente a la persona, que más allá del programa hay que evaluar. Pero efectivamente tenemos que, yo por lo menos, no sé, tratar de decirlo de la manera más racional y desapasionada posible, por lo menos esta semana. La semana que viene vemos.